Cuando hablamos de literatura, es inevitable pensar en aquella que ha sido escrita por varones. Estamos más familiarizados con nombres como Miguel de Cervantes y su emblemático Don Quijote de la Mancha, pero nos olvidamos de los personajes que están poblando los entremeses y las novelas ejemplares del mismo escritor. Pensamos en Gabriel García Márquez, en Mario Vargas Llosa, en Juan Rulfo y todos estos ecos, estos murmullos que habitan el pueblo de Comala y que se encargan de reconstruir la historia de Juan Preciado y el cacique Pedro Páramo. Sin embargo, los hombres también han escrito y han creado personajes femeninos bastante interesantes. Ahí está, por ejemplo, Otilia Rauda de Sergio Galindo, la emperatriz Carlota de Noticias del Imperio, esta novela histórica de Fernando del Paso, Jacqueline Cascorro de la vida conyugal, escrita por Sergio Pitol, Emma Bovary, el personaje principal de Madame Bovary de Gustave Flaubert. ¿Y dónde queda la literatura femenina? ¿Qué ha aportado la literatura femenina en este caso? Bueno, tenemos buenas exponentes. Tal vez no estén de acuerdo con el primer ejemplo que voy a mencionar. Me refiero a J.K. Rowling y su saga de Harry Potter. De hecho, el crítico Harold Bloom en su momento lo consideró como lo peor que se ha escrito en literatura, sin olvidar ahora sí los textos de Stephen King. Pero también la Rowling aportó su granito de arena con esta saga mágica en cuanto a la historia, a retomar el tema de la literatura, de lo maravilloso y de lo extraño que en algún momento tendremos que abordar. Ángeles Mastretta tiene un personaje que se llama Catalina, casada con un hombre misógino, político y machista de nombre Andrés Asensio, y ahí ocurre un fenómeno que, bueno, en literatura decimos que la convivencia entre Don Quijote y Sancho ocurre, por un lado, un proceso de quijotización de Sancho y un proceso de sanchificación de Don Quijote. Y en este caso la convivencia entre Catalina y Andrés provoca que Catalina sí adopte muchas de las actitudes de el marido. Tenemos el personaje de Mamá Elena, creado por Laura Esquivel en Como agua para chocolate, y estos personajes terribles de Temporada de huracanes y Paradise de la escritora Fernanda Melchor. Pero en esta ocasión vamos a hablar también de una escritora tal vez poco conocida por la gente, para la gente que está más involucrada en la literatura, pues sí, el nombre de Elena Garro es muy común, pero para el lector común, o en todo caso el lector que no está familiarizado con ella, es la oportunidad de descubrir a una narradora fabulosa. Es la creadora de la novela Los recuerdos del porvenir, texto que está a la misma altura, al mismo nivel que el Pedro Páramo de Juan Rulfo. Brevemente, la historia se desarrolla en un pueblito llamado Ixtepec. El contexto es la guerra cristera. Al pueblo llega un grupo de militares con sus respectivas queridas. Estos hombres se adueñan de las principales casas pues para estar cómodos y le hacen la vida imposible a los habitantes de Ixtepec. Sobre todo el líder de este grupo, que se llama Francisco Rojas. Este hombre vive con su amante llamada Julia, pero esta mujer está pues más que por amor, por costumbre y por obligación.
Un día al pueblo llega un extranjero llamado Felipe Hurtado, se enamora de Julia, se escapan y pues Francisco monta en cólera y desata toda su furia sobre el pueblo. Asesina al sacristán del lugar, el cura escapa, es protegido por los hermanos Moncada. Francisco conoce a Isabel Moncada y con el paso de los días se enamora de ella, pero cuando se enteran que están protegiendo al cura, termina fusilando al hermano y ella, pese a esto, lo ama, pero hay un dejo de culpa. Entonces ocurre algo inesperado tanto con ella como con Francisco Rojas. La novela está considerada como un ejemplo de literatura del realismo mágico, sin embargo, Elena Garro nunca aceptó este término, de hecho lo consideró, mejor dicho, como una etiqueta mercantilista, algo así como que, o sea, ¿crees que por ponerle el realismo mágico ya estás descubriendo el hilo negro de la literatura? Pues te equivocas, o sea, esto siempre ha existido, pero apenas te das cuenta de que ahí estaba. Y ahora lo quieres hacer así como que tu producto comercial. Entonces, les decía, Elena Garro, escritora de Los Recuerdos del Porvenir, creadora de un volumen de cuentos titulado La Semana de Colores, y dentro de este volumen se encuentra el cuento del cual les voy a hablar y que se llama Antes de la Guerra de Troya. Y antes de la Guerra de Troya tenemos que hacer un pequeño contexto, nada más que, pequeño paréntesis, aparte de narradora, guionista, también fue dramaturga. De hecho, tengo que aceptarlo, no conocía su trabajo como dramaturga, pero me puse a leer recientemente una obra de teatro que se llama Un Hogar Sólido. También tuve la oportunidad de leer El Rey Mago y Los Perros. Esta última es un texto, y ahí va una palabrota, cabronamente delicioso. O sea, es un texto cargado de violencia donde las mujeres son las víctimas de los deseos, de los antojos de estos machos que todavía persisten en nuestra sociedad mexicana. De hecho, no sé si ustedes han escuchado en las noticias o en estudios donde en zonas como Chiapas, como Oaxaca, incluso también aquí en zonas de Veracruz, se sigue todavía haciendo estos matrimonios de gente adulta con menores de edad, sobre todo con niñas. Bueno, aquí no hay un matrimonio, pero sí un hombre que le echa el ojo a una chavita de por ahí de 14, 15, 16 años, ahora sí apalabra con unos tipos para secuestrarla y abusar de ella, porque según él ya está en edad de merecer, o como dicen por ahí con estas frases machistas: señoras, agarren a sus gallinas porque mi gallo anda suelto. Una frase que para mí es asquerosa. Pero bueno, en Los Perros se supone que hay un momento de catarsis entre madre e hija. Manuela, que es la mamá, se entera por su propia hija, Úrsula, que un hombre del pueblo planea secuestrarla. ¿Por qué lo sabe Úrsula? Porque su primo va y le dice: ¿sabes qué, prima? Yo pasé por ahí y escuché que este hombre dijo que te va a secuestrar, que te van a echar un zarape para que no grites y poderte perjudicar. Entonces Úrsula está muy preocupada, y cuando la mamá escucha esto, dice: hija, yo pasé por lo mismo. Cuando yo tenía tu edad también me robaron, me llevaron al monte, abusaron de mí. Estuve viviendo con mi agresor, con el cual tuve 3 hijos, 2 de ellos murieron y tú fuiste la única que sobrevivió. Y ahora
pues no hay que llamar a la desgracia, es más, no hay que pensar en ella para que no ocurra. Sin embargo, una especie de sino ya pesa sobre estas mujeres. ¿Y por qué se titula Los perros? Porque en su momento, cuando Manuela era joven, tenía 2 perros, los cuales ella esperaba que la protegieran de todo mal, de todo aquel que quisiera entrar por la fuerza a su casa. Sin embargo, a sus perros terminan matándolos, les cortan las patitas y los desangran de una manera salvaje. Lo mismo pasa en este caso con Úrsula. Ella suelta a sus perros esperando que el ladrido, ¿sí?, la ponga en alerta y le dé aviso de que alguien ha entrado a sus terrenos, alguien se acerca y ella puede esconderse. Sin embargo, el mismo destino, como ya lo mencioné, pesa terriblemente sobre estas mujeres y la historia se vuelve a repetir de una manera atroz. De hecho, hay un vínculo tremendo de este texto de Elena Garro con un cuento de Juan Rulfo titulado No oyes ladrar los perros, donde el ladrido del perro equivale a, por un lado, salvación, pero también el silencio el silencio de los perros equivale también a la presencia, a la cercanía de la muerte. Entonces, sin más preámbulos, vamos a antes de la guerra de Troya. Y pues sí, antes de la guerra de Troya hay un antecedente. Seguramente ustedes habrán escuchado hablar de este mito de la manzana de la discordia. La diosa Eris un día lanza una manzana dorada y la manzana lleva una inscripción que dice: para la diosa más hermosa. La avienta y curiosamente hay 3 diosas que ven esta manzana: la diosa Hera, Atenea y Afrodita. Cuando los dioses dicen, cuando los dioses, mejor dicho, se enteran de que estas mujeres andan buscando a un juez para que decida quién es la más bella, dicen: Safo, yo no quiero tener nada que ver con estas señoras porque son bastante liosas y de armas tomar. Y es echarse un alacrán, o mejor dicho, 2 alacranzotes encima. Entonces las diosas dicen: bueno, ¿a quién recurrimos? Y entonces voltean a ver a un humano y ese humano es Paris. Cada quien le da sus razones de por qué merecen la manzana, pero Paris se inclina por Afrodita y esta, como recompensa, le da los favores, el cariño, el cuerpecito de Helena. Pero Helena está casada con Menelao. Menelao es hermano del rey Agamenón. Agamenón está casado con Clitemnestra, que es la hermana de Helena. Fíjense cómo queda todo en familia, como dirían por ahí. Entonces, pues, Paris se lleva a Helena. Más que un rapto, pues, es por gusto y por placer. Rápidamente, Agamenón junta todo su ejército y todos llegan, con el paso del tiempo, a Troya. Empiezan a sitiar el lugar y de hecho, aquí es donde tenemos que hablar del texto de Homero, la Ilíada, y recordar esos versos con los que empieza el poema, ¿sí? Canta, oh diosa, la cólera del pélida Aquiles, cólera que causó infinitos males entre los aqueos. Y después el poema menciona que lo siguiente: dime, diosa, ¿por qué el Atrida, pastor de hombres, y el de los pies ligeros, el Pélida, se enemistaron? Se supone que el rey Agamenón ofendió a Aquiles y está esperando que el rey le otorgue una disculpa, pero Agamenón dice: o sea, ¿qué te pasa? Yo soy el rey, ¿cómo me voy a rebajar ante un soldado? Por muy Aquiles que seas y por muy chingón en la batalla, no lo voy a hacer. Entonces Aquiles dice: ¿no me vas a pedir disculpas? Bueno, no hay problema. Ahí te ves, ahí te quedas con tu guerra y yo, como el chinito, mirando desde aquí cómo les dan en la torre a todos ustedes. Y sí,
Eh, el ejército troyano, al ver que Aquiles no participa en los combates, pues le comienzan a dar en la torre a todos los hombres de Agamenón. Los mirmidones, que son pues la guardia personal de Aquiles, nada más están observando todo esto. Entonces ocurre una cosa inesperada. Patroclo, el amigo, amante, compañero de Aquiles, se pone la armadura de este hombre y sale a pelear. Y en esta lucha se enfrenta con un guerrero troyano, con Héctor, y Héctor termina matando a Patroclo, pero Héctor no sabe que es él. Se entera cuando le quita el casco y descubre que le han dado gato por liebre. Y entonces, cuando Aquiles se entera que le han matado a su hombre más cercano, encoleriza más de lo que ya estaba y viene este enfrentamiento entre estos dos titanes, entre Aquiles y Héctor. Aquiles mata a Héctor, arrastra el cadáver por todos lados, y el chiste es que el poema termina con los funerales de Héctor y Patroclo. Bueno, Elena Garro retoma esta historia para el cuento que viene incluido en la Semana de Colores, como ya lo dije. Las protagonistas son dos niñas, Eva y Leli. Son hijas de Antonio y Elisa. Estos señores son dueños de una pequeña hacienda, se puede decir. Las niñas todo el tiempo andan jugando, andan corriendo. El ambiente en donde están es prácticamente tipo rulfiano, pero sin caer en este aspecto árido, seco, agobiante de los cuentos de Juan Rulfo. El cuento está narrado en primera persona del plural. Hay personajes estereotipos como lo es el barbero del pueblo, el vendedor de velas, el abarrotero, entre otros más. Entonces les decía, estas niñas tienen toda la casa para andar juegue y juegue, robando dulces, haciendo travesuras, son las consentidas de las criadas. El papá se la pasa trabajando y la mamá encerrada en su cuarto, en su cama, leyendo. De hecho, el cuarto es así como que, miren, pueden jugar en todos los rincones de la casa, menos entrar a mi cuarto. Entonces un día estas niñas entran a ver a su mamá y ven que esta señora escondió algo debajo de la almohada. Y les entra la curiosidad, o sea, ¿qué escondería mamá que no quiere que veamos? Y entonces les entra esta curiosidad, hay que averiguar qué es lo que nos están ocultando. Y engañan un día a la mamá y le dicen, oye mamá, papá te busca, dice que quiere hablar contigo. Esta señora sale del cuarto y aprovechan la ausencia para agarrar el objeto que está debajo de la cama. Rápidamente se van corriendo hasta un árbol que hay en el centro del lugar. Es un árbol que ellas trepan con mucha facilidad y cada vez que hacen travesuras ahí se esconden para disfrutar de los dulces o evitar los castigos. Entonces, una vez arriba del árbol, descubren el objeto y este es un libro de Homero, me refiero en este caso a la Ilíada. Comienzan a leer el libro porque recuerdan las palabras de un personaje del pueblo que les dice, lean, tengan virtud. Acuérdense que cuando mencionamos que la lectura nos revela otros mundos, ¿sí? O sea, la lectura nos saca de la oscuridad, de la ignorancia, nos acerca al conocimiento, nos quita este velo que antes nos cubría. Entonces estas niñas se familiarizan con los nombres de Héctor, de Patroclo, de Ayas, de Agamenón, de Néstor, de Ulises, etcétera, etcétera. Pero ocurre algo imprevisto. Las dos hermanas que en su momento eran muy unidas
comienzan a separarse porque toman bandos. Eva está a favor de Aquiles, lo apoya, incluso lo grita a los cuatro vientos. Y Lely dice, pues yo apoyo a Héctor. Incluso aquello que una vez estaba unido, que siempre estuvo junto, termina separándose. La hermandad se acaba, pero el cuento no nada más es así como que, mira, esto me pasó por haber desobedecido a mi madre, por haber entrado a su cuarto, por haber abierto este libro, por acceder al conocimiento, a la historia que me está presentando. O sea, el cuento como que tiene la intención de decir, se acaba la edad de la inocencia, la edad de la hermandad, y comienza la edad adulta. Esta edad donde pues ya no tenemos que compartir el mismo espacio, tenemos que definirnos por nuestros propios gustos, y estas hermanas pues terminan alejándose poco a poco. De hecho, es un texto con mucha nostalgia. Cuando yo lo leí me acordé mucho también de un poema de Salvador Novo que se llama El amigo ido. Es la historia de dos amiguitos, pero uno de ellos se fue a estudiar a un colegio en una ciudad lejana. Entonces el amigo le dice, ¿sabes qué, Napoleón? Porque así se llama el amigo que se fue. Dice, te extraño, ya no tengo con quién robar dulces de la alacena, como en este caso Eva y Lely. Ya no tengo con quién cortar sandías sangrientas, ni ir corriendo al río y zambullirme. Y Napoleón en su momento le escribe, estoy en este colegio, es muy estricto, nos enseñan inglés, nos levantamos temprano, aprendemos español, matemáticas, ciencias. Muy pronto seré adulto, estudiaré medicina y seré serio y temeré a Dios como mis padres, como mis abuelos le temieron. Pero si un día tengo un hijo, le daré la libertad que ni mis abuelos, ni mis padres, ni yo tuvimos. Entonces, les decía, también hay una especie de analogía con el relato bíblico, en el sentido de que si Dios le permite a Adán y Eva gozar de todo lo que hay alrededor, excepto del árbol del conocimiento, y estos terminan desobedeciendo, probando el fruto y terminando por darse cuenta de su desnudez y siendo expulsados de ese paraíso en el que antes se encontraban, lo mismo ocurre con estas niñas. Su desobediencia, su travesura conlleva a la ruptura de la hermandad, como ya lo mencioné. Es un texto, les digo, bastante interesante. Vale la pena acercarnos en ese sentido a la literatura escrita por Elena Garro. Hay escenas de violencia, escenas de desconsuelo, y lo que nos ofrece esta escritora es otra perspectiva de las pasiones humanas. Este fue el cuento número 2. Tenemos que seguir explorando, descubriendo lo que nos ofrece la antología de Fernando Burgos, y en su momento vamos a vincular a todos estos escritores que nos ofrecen estas historias pues bastante emocionantes, y obviamente vamos a salir y entrar a contextos mágicos, otros bastante opresivos, pero esto es lo que podemos encontrar cuando nos acercamos a la lectura y a estos mundos imaginarios. Yo soy Alberto y estos fueron los cuentos hispanoamericanos de la antología de Fernando Burgos. Nos vemos muy pronto.